Nacional del Congreso presenta. ¿Se han preguntado qué ocurre con nuestra información personal a la hora de un deceso? Me refiero a toda la información dispersa en cuentas de correo y redes sociales que tras el fallecimiento de una persona quedan activas y son susceptibles de robo de identidad o fraudes. Todo un tema. Que regulemos en la ley de la materia, que se cancelen las redes sociales, los correos electrónicos y las aplicaciones de servicios y ventas ya cuando una persona ha fallecido. Es hacer este andamiaje jurídico para poder regularlo. Al respecto, hoy les tenemos preparada una pieza en cámara alta. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Paulina Usigli. Arrancamos. Obstaculizar el empoderamiento económico de la mujer es una forma más de ejercer violencia de género, en este caso vinculada al ámbito laboral, donde también se entretejen otras formas de violencia como el acoso, que impiden que las mujeres podamos acceder a un mundo laboral en libertad e igualdad de condiciones. El espectro de violencia contra las mujeres pone al frente los feminicidios, las agresiones sexuales, el acoso en las calles, en las redes sociales o incluso en el trabajo. Pero ahí mismo, en el medio laboral, se gesta otro tipo de violencia que se disfraza en medio de pretextos. Es el concepto famoso de la brecha salarial, ¿no? La brecha salarial es precisamente este porcentaje de diferencia entre lo que gana una mujer y gana un hombre por hacer exactamente el mismo trabajo en igualdad de condiciones y que evidentemente es mayor para los hombres. Hoy en el mundo no hay un solo lado en el que eso se haya eliminado. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, las mujeres perciben menores salarios por el mismo trabajo que los hombres. Presentan mayor incidencia de ocupación en puestos no calificados, aun cuando sí tienen estudios profesionales. Ocupan apenas 30% de las plazas mejor pagadas y realizan casi todo el trabajo de cuidados y del hogar pagado y no pagado. Hay sectores en los que esta diferencia se vuelve más grande o más pequeña. Cuando hablamos de gente que gana cerca del salario mínimo, la diferencia suele ser menor. Pero si subimos a puestos directivos, a puestos de toma de decisión, la diferencia es tremenda. O sea, estamos hablando de diferencias de más del 100-150% en algunas ocasiones. A fin de eliminar la violencia económica y laboral en contra de las mujeres, en el Senado se presentó un proyecto de decreto para modificar la Ley Federal del Trabajo en aras de combatir la brecha salarial. Tenemos todavía un trabajo que realizar para permitir que las mujeres puedan tener mayores beneficios y acceso a mejores oportunidades dentro del campo laboral y sobre todo el que se garantice que a un trabajo igual, pues una remuneración igual. Por el bienestar de las familias y a fin de que las mujeres podamos disfrutar de una vida libre de violencia, es necesario fortalecer el derecho a la igualdad de oportunidades en las mismas condiciones. Lo que necesitamos son leyes reglamentarias que pongan específicamente la atención en el tema de las mujeres, que exista una política pública con perspectiva de género, que se creen todas estas herramientas adicionales y que además se instruya a las autoridades. Las vulnerabilidades en el empleo producen brechas importantes en los ingresos, un factor que golpea la autoestima y autonomía de la mujer. Abogado, político, militar y diplomático mexicano, Manuel Aspiros es un personaje distinguido del Estado de Puebla y del Congreso mexicano. Nacido en 1836, Manuel Aspiros fue testigo de los diversos acontecimientos que afrontó México durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX para conseguir la pacificación y el crecimiento económico de México. Interesado en la jurisprudencia, Manuel Aspiros realizó sus estudios profesionales en el Colegio del Estado de Puebla, institución que antecedió a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En esta etapa conoció el pensamiento liberal y con la cual se identificó, decidiendo participar en el movimiento de reforma. Durante la intervención francesa, se desempeñó como militar y bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, participó con el grado de subteniente de artillería en la histórica batalla del 5 de mayo de 1862. Posteriormente, gracias a su formación como abogado, actuó como juez fiscal militar en el Consejo de Guerra que pidió la pena de muerte de Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Con la restauración de la República, Manuel Aspiros siguió participando de manera activa en la vida política del país. En 1871 fue nombrado oficial mayor encargado del despacho de Relaciones Exteriores del gabinete de Benito Juárez y ratificado en ese cargo por el general Porfirio Díaz en 1890 y 1898. De 1873 a 1875 fue electo senador por el Distrito Federal y de 1890 a 1899 ocupó el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores, donde escribió un Código de Extranjería de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, fue nombrado como el primer embajador de México en los Estados Unidos, iniciando su gestión diplomática en Washington 1899, la cual finalizó tras su muerte en 1905. Sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres gracias a su excelente desempeño como diplomático y político mexicano. La medición de la discapacidad de manera confiable resulta indispensable para la definición de políticas públicas a raíz de la identificación de necesidades y asignación de recursos. En 2001, la Organización de las Naciones Unidas generó, a través del Grupo Washington, una propuesta metodológica para medir la discapacidad basada en 4 elementos que son: la salud de las personas, la capacidad de respuesta del sistema de salud, los gastos de los hogares, las condiciones de vida. El esfuerzo más reciente de la OMS para diseñar metodologías que midan la discapacidad es la encuesta modelo de discapacidad, que se aplica a la población en general en versiones corta y larga. Dicha encuesta recopila información sobre 3 factores: ambientales, desempeño y capacidad. Las comisiones que en el Senado atienden los resultados de las mediciones de la discapacidad son Derechos Humanos, Salud, Educación, Zonas Metropolitanas y Movilidad, entre otras. Aunque ya existen normas puntuales en cuanto al manejo de datos personales en posesión de particulares, actualmente hay un vacío en cuanto al destino de nuestra información personal que se mantiene activa en la red a través de cuentas de correo y redes sociales, incluso después de un fallecimiento. Al respecto, la senadora Estrella Rojas presentó una iniciativa que vale la pena conocer. Intentar responder qué sucede con el ser humano después de la muerte significa involucrarse en una polémica antiquísima en la que nunca nos pondremos de acuerdo. Pero en lo que sí podemos llegar a un arreglo antes de fallecer es en determinar qué va a ocurrir con nuestra vida virtual, esa que incluye nuestras cuentas en redes sociales, correos electrónicos y en general toda nuestra información que se encuentra en la llamada nube. Según un estudio realizado por el Instituto de Internet de Oxford, Facebook se convertirá en un cementerio digital, pues los perfiles de personas fallecidas lograrían alcanzar los 4.900 millones a finales del siglo XXI. En datos más exactos, en 2070 superaría a los usuarios vivos. No se tiene ninguna regulación en esta parte, entonces nuestra intención, nuestra iniciativa es precisamente para que quede regulada y cuando una persona fallezca tenga la certeza sus propios familiares de que no van a hacerse mal uso de estas redes sociales en ningún fraude o con usurpación del personal.
Que todas las cuentas personales en redes sociales sigan activas después del fallecimiento nos lleva a reflexionar sobre una figura que parece lógica, la herencia digital, es decir, un testamento en el que se estipule cómo queremos que se administren post-mortem nuestras redes sociales y demás información en la red. Hay que realizar una solicitud que se le conoce como ARCO. Las solicitudes ARCO es un acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso sería cancelación. La cancelación es lo que va a permitir a los familiares que dicha información ya no esté en línea. ¿Qué es lo mejor y lo más conducente? Conocer primero cuál es el proceso particular con cada una de las plataformas. Por ejemplo, Facebook, Google, Twitter, Instagram tienen sus propias disposiciones para dar el mensaje de una persona fallecida. De acuerdo con un estudio realizado en 2021 por la Asociación de Internet en México, 5 de cada 10 usuarios digitales son víctimas de fraudes cibernéticos, teniendo como principal factor el robo de identidad mediante el uso de información en la red. Nuestras cuentas en Internet no están vulnerables solo cuando fallecemos, también en vida. Cuando revisé mi buró de crédito, resulta que tenía varios préstamos con financieras, con bancos que yo no reconocía. Y fue cuando me acerqué a algunas instituciones financieras para comentarles que yo jamás les había solicitado un préstamo. Yo tenía todas mis redes sociales pues en público y puede ser que de alguna manera por ahí hayan sacado ciertas fotos, cierta información de dónde trabajo. Esto nos va a abrir brecha en todo México para que las personas tengan la certeza de que sus redes sociales, de sus correos electrónicos y sus cuentas de aplicaciones no van a tener un mal uso. Y esto nos va a abrir también el camino para seguir regulando las tecnologías de información para que sean usadas de buena manera. El Diario de los Debates que hoy conocemos tiene su antecedente histórico en la creación del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el año de 1867. En aquella época, la crónica parlamentaria se institucionalizó a través de un medio oficial de debates y actos parlamentarios. La persona encargada de realizar este trabajo era conocido como el cronista parlamentario, quien hacía un resumen detallado, a modo de crónica, de lo que acontecía en la sesión. Posteriormente, las crónicas eran editadas y publicadas por los diarios como El Águila o El Sol. Algunos escritores parlamentarios, como Francisco Zarco, promovieron la práctica de guardar la memoria de congresos específicos. Publicaban las crónicas, pero también defendieron sus argumentos y prolongaron las discusiones y polémicas iniciadas en tribuna legislativa. Durante el siglo XIX, algunos de los cronistas parlamentarios fueron Basilio Pérez Gallardo, Isidro Montiel y Duarte, Pantaleón Tovar, Felipe Buenrostro, Agapito Pisa, Juan A. Mateos y Agustín Verdugo. Durante el siglo XX, el interés por los congresos y la escritura de crónicas parlamentarias comenzó a decaer. Algunos cronistas de esta época fueron Félix Fulgencio Pallavicini y Diego Arenas Guzmán, quienes realizaron crónicas sobre la 26ª legislatura. Durante dicha legislatura se dieron intensos y polémicos debates afrontando el golpe de Estado de Victoriano Huerta y su presidencia. En la actualidad, el Diario de Debates del Senado concentra las deliberaciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno, pero también todos aquellos textos y documentos mencionados en las intervenciones de cada legislador o legisladora. La sequía que se padece en más del 70% del territorio nacional sin duda nos afecta a todos, pero pega directamente en el corazón del campo mexicano y más en particular en los bolsillos de los pequeños productores, quienes además de no poder liquidar sus deudas, quedan imposibilitados para acceder a otros créditos. De ahí la importancia del llamado surgido desde la Cámara Alta. Para desarrollar el potencial económico del campo mexicano de forma continua, hacerlo más competitivo y afianzarlo como una fuente de prosperidad y bienestar social para millones de personas que se encuentran ocupadas en el sector agropecuario, el Estado debe llevar a cabo acciones sustanciales. Por ello,
En 2003 surgió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero como un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que impulsa el desarrollo rural a través de créditos y servicios financieros accesibles para productores dedicados al sector primario. Sin embargo, resulta paradójico que esta institución de banca de desarrollo, concebida para potenciar al campo mexicano y apoyar con financiamiento a los productores que más lo necesitan, en realidad esté contribuyendo al estancamiento del sector, ya que por diversas dificultades atribuibles a fenómenos climatológicos y a la turbulencia económica, un gran número de productores no han podido cumplir con sus obligaciones crediticias y ahora han quedado sin la posibilidad de obtener nuevos financiamientos que les permitan llevar a cabo su actividad. Miles de productores agropecuarios de todo el país no pueden pagar los créditos adquiridos con la Financiera Nacional de Desarrollo o los intermediarios, lo que les impide obtener nuevos financiamientos para realizar su actividad, lo que se traduce en un amplio segmento del campo parado, improductivo y en consecuencia completamente desperdiciado. Por dar algunos ejemplos, se estima que alrededor del 80% de los productores de trigo y algodón del Valle de Mexicali se encuentran en cartera vencida, y los productores del estado de Tamaulipas viven una situación similar. Esto es una muestra de la complicada posición en la que se encuentran miles de productores agropecuarios a lo largo y ancho del país, que en conjunto adeudan casi 7,000 millones de pesos, de acuerdo con datos de 2022 de la FND. Desde sus inicios en el 2003 se estructuró como una entidad crediticia de carácter privado. Hoy, bajo esa normatividad, nuestros agricultores, nuestros productores están perdiendo todo, sus ranchos, sus maquinarias, porque desde que nació ese esquema nació mal. Nació a través de parafinancieras, de intermediarios. Los intermediarios están ricos, los productores están pobres. Por ello, en el Senado de la República se propuso reformar el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con la finalidad de facultar a este organismo para que, previo estudio de las particularidades de cada caso y en congruencia con su carácter de banca de desarrollo, pueda condonar parcial o totalmente los créditos que se encuentren en cartera vencida. De aprobarse la reforma, se apoyará a los productores agropecuarios para reactivar el campo, se contribuirá al desarrollo económico del país y se mejorará el nivel de vida de las personas que habitan en comunidades rurales. La Cruz Roja es una institución de asistencia privada no gubernamental que atiende a personas o comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre, problemáticas de salud, enfermedades y lesiones por accidentes. La Cruz Roja tiene sus antecedentes en la iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino, Italia, en 1859. Posteriormente, se crea en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual surge para prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos y enfrentamientos armados. La Cruz Roja llega a México gracias a la señora Luz González Cosio de López, quien promovió los primeros esfuerzos de voluntariado en el país. Y gracias al esfuerzo de ella, el general Porfirio Díaz expidió el decreto presidencial en el que se da reconocimiento oficial a la Cruz Roja mexicana, que entró en vigor el 12 de marzo de 1910. En la actualidad, la Cruz Roja Mexicana tiene sede en todos los estados de la República y junto al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, procura prevenir y socorrer a las personas en situaciones de conflicto armado y de emergencia, así como en epidemias, inundaciones y terremotos. El pasado 15 de marzo, en el Senado mexicano, arrancó la colecta nacional de la Cruz Roja, donde senadoras y senadores destacaron la importancia de donar a dicha institución. Esta tarea que ustedes hacen es enorme y queremos decirles que no están solos ni solas, que estaremos solidarios, plenamente solidarios a esta labor que realizan y que deseamos que esta colecta sea una colecta sin precedente para el beneficio de la institución.
Casi siempre que se toca el tema de la inteligencia artificial, se habla de sus múltiples bondades y al mismo tiempo surge la sospecha del desplazamiento del trabajo que realizamos hombres y mujeres por la amenaza de una máquina. Lo cierto es que en la medida en que superemos este prejuicio, va a ser más fácil descubrir que esta alianza con la tecnología nos reserva más ventajas que desventajas. Desde que las máquinas comenzaron a realizar el trabajo del hombre, nació el prejuicio hasta cierto punto justificado sobre el dominio de la tecnología sobre la raza humana. Las máquinas comenzaron a desplazar obreros de la industria manufacturera, pero también demandó de mano de obra calificada. Yo creo que más allá de sustituirnos, creo que va a cambiar nuestros perfiles. No creo que, como por ejemplo en nuestro caso, como docentes, no creo que seamos totalmente reemplazables. Más bien, podemos utilizar herramientas nuevas que van a complementar nuestro trabajo. Esta misma reflexión llegó a la Cámara Alta a propuesta de la senadora Alejandra Lagunes, quien convocó al conversatorio titulado Retos, Riesgos y Oportunidades de la Inteligencia Artificial. Ray Kurzweil, fundador de Singularity, apuesta que para 2029, en 5 años, las máquinas tendrán inteligencia general. Llegaremos a lo que él llama la singularidad. Antes de aventurar una respuesta, conviene entender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca emular a través de ciertos algoritmos precisamente el comportamiento del cerebro humano para específicamente la toma de ciertas decisiones. Anteriormente todo se basaba en ceros y unos. Sin embargo, en el entorno social, en el entorno humano, pues las decisiones no son nada más blanco y negro. A partir de ahí se modifica la lógica que toman las computadoras y de esta forma se les da una cierta capacidad de no basar sus decisiones nada más en ceros y unos o en sí y no, sino que toman ciertos caminos alternativos y distintas rutas para llegar a tomar una decisión. A esto se llama redes neuronales y es algo que trae a muchos con la piel erizada. La dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede llevar a que el humano pierda habilidades. Entonces, cuando necesitas tomar una decisión crítica, pues necesitas tener aquí, ¿qué hago para levantarme si tengo sueño? O sea, es una tontería verdaderamente, porque vamos a llegar al nivel de nosotros depender de la tecnología y no al revés. Para algunos, la pelota de la inteligencia artificial está ahora del lado de la ciencia, pero esta, dicen, puede ser rebasada fácilmente por lo que es imperante: establecer un control. Los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología no somos científicos, porque en el fondo la responsabilidad de esto no la va a tener la ciencia, la va a tener la política. ¿Qué nos toca? Nos toca como ciudadanos, como legisladores, como emprendedores, como industria, como sector académico y sociedad civil, desarrollar estas tecnologías para el bien común. Contar con una ley general de cáncer significaría establecer una ruta o plan de acción dirigido a mitigar este problema en aspectos diversos como la atención, la prevención, el financiamiento y la investigación. De esto trata la iniciativa que se encuentra en etapa de diseño en el Senado y de la cual vamos a platicar con la senadora Alejandra Reynoso, pero esto ocurrirá en el siguiente programa de Cámara Alta, al cual quedan convocados para la próxima semana, misma hora, mismo canal. Comentarios y sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó